Hoy en esta columna para el viejo topo nos preguntamos si Estados Unidos se desliza hacia el fascismo. Al preguntársele en una entrevista exhaustiva con el New York Times al presidente norteamericano si existían límites a su poder global, el señor Trump respondió: sí, hay una cosa, mi propia moralidad, mi propia mente. Es lo único que puede detenerme. No necesito el derecho internacional. Es decir, el señor Trump reconoce y afirma que el único límite a su política es sus propios deseos y su propia forma de ver las cosas. La evaluación del señor Trump sobre su propia libertad para usar de cualquier instrumento de poder militar, económico o político para consolidar la supremacía estadounidense fue el reconocimiento más contundente hasta la fecha de lo que es su visión del mundo. Más allá de la palabrería, estas ideas son el núcleo de su propio pensamiento. Señor Trump no habla de constitución, ni de congresos, ni de derecho internacional. En esencia, él parte de un principio, del concepto de que la fuerza, la violencia y no las leyes o los tratados son el factor decisivo en la política. La postura de Trump sobre los límites externos de su mandato se aplica con igual rigor en el ámbito interno. Trump ha sugerido que los jueces del Tribunal Supremo no deberían restringir su agenda política interna, desde el despliegue de la Guardia Nacional hasta la imposición de aranceles. Él afirma que solo deberían intervenir en determinadas circunstancias, es decir, cuando él considera oportuno. Por ejemplo, si la Corte Suprema anula los aranceles, podría, y lo va a intentar, reorganizar como tasas de licencia. Bordea la ley, se la salta. Esta es una de las premisas básicas de la creación de un Estado fascista. ¿Cuál es su justificación? Muy simple. Él cree que ha sido elegido para restablecer la ley, el orden, y para ello, si es necesario, piensa restaurar determinadas leyes como la de insurrección, que no se aplicaban desde hacía varios siglos. Esta es la realidad. Sí que invoca la ley de insurrección, va a desplegar, ya lo está haciendo, lo ha hecho, Fuerzas Armadas dentro de Estados Unidos, federaliza algunas unidades de la Guardia Nacional y utiliza como fuerza de choque a los funcionarios del ICE, que, como vimos el otro día, no dudan en asesinar, parecen que gozan de una gran impunidad a civiles, en este caso una mujer blanca que deja 3 niños huérfanos. Trump busca convertir claramente a estos grupos neofascistas en su policía militarizada. Es la nueva Gestapo. Y esto no es hablar por hablar. Una policía que es capaz de desatar la violencia más letal en el momento oportuno. Todo ello, tal y como enseña la historia, tiene demasiados precedentes como para ser una sorpresa. No nos viene de grande. Aún, desgraciadamente, veremos cosas más impactantes. El problema, en realidad, no es una supuesta obsesión del señor Trump. El problema es que Estados Unidos muestra ya claros síntomas de transición hacia un estado de carácter fascista. Concentración del poder ejecutivo, desprecio del derecho, militarización del conflicto político interno y legitimación de la violencia como instrumento normal del gobierno. Este comportamiento no fuera posible si no contara con un apoyo todavía importante de una masa social que está dispuesta en su obcecación a conducir a los Estados Unidos hacia el fascismo. Esta masa de seguidores sería la que posibilitaría
la transformación de un Estado con una democracia formal en un Estado fascista. Y si es necesario, esta masa estaría dispuesta incluso a tomar las armas para imponer sus designios. No nos equivoquemos. Las alocuciones del señor Trump no son mera fanfarronería, que también hay mucho de ello. Hay mucho de un comportamiento auténticamente de un showman, criminal, eso sí, pero showman. Estamos hablando de un personaje que es también un narcisista patológico que con su actuación lo que permite es una cosa importante. Fíjense, permite que la tensión no se centre en lo realmente importante. Permite que la tensión se centre en él, no en los que gobiernan en las sombras, no en los BlackRock, en los Vanguard, en los grandes oligopolios del petróleo, en las fábricas de armamento que financiaron su campaña electoral y que ahora quieren resarcirse de la inversión realizada. Por eso, realmente podemos decir que Trump no es el centro del poder real. Trump no diseña la estrategia histórica. Trump no gobierna solo, gobierna mediatizado. Trump es una figura funcional, un personaje, ya lo hemos dicho, ruidoso, excesivo, polarizante, que concentra la atención mediática y social, mientras el verdadero poder, el poder de la oligarquía económica, la financiera, la tecnológica o la militar, gobiernan sin presentarse jamás en las urnas. Son ellos quienes marcan el rumbo estructural. Son ellos quienes definen los intereses estratégicos y tácticos a largo plazo y a corto plazo. Son ellos quienes no necesitan ganar elecciones porque nunca lo han necesitado. Siempre han gobernado. El error, pues, y la trampa, consiste en personalizar el problema. El creer que todo empieza y termina con Trump. Lo cual absorbe a los auténticos responsables. Las élites que controlan el poder militar e industrial, el sistema financiero, las grandes corporaciones, etc. Ahora, estas grandes corporaciones quieren aplicar una estrategia de presión máxima, porque ya llevan mucho tiempo vaciando la democracia y piensan que es el momento de presionar de una forma más virulenta. El secuestro del presidente Maduro, las posibles intervenciones contra otros países, el enfrentamiento incluso con países de la OTAN, están promovidas por circunstancias que están fuera del control de Estados Unidos. Lo que no ha cambiado, y esto es fundamental, son los objetivos estratégicos a largo plazo del poder imperial. Estados Unidos, su relación privilegiada con el Reino Unido y el dólar como centro y eje del sistema global. La crisis del sistema neoliberal les ha obligado a acelerar la estrategia de enfrentamiento con Rusia y con China al máximo. El nacimiento de un mundo multipolar coloca al imperio ante la necesidad de incrementar la violencia como solución. Eso piensan ellos, solución a las contradicciones del propio sistema. Todo ello mientras la tasa media de ganancia del sistema se derrumba y se intenta compensar con la extracción de la riqueza social y su concentración aún en menos manos. Este es, en realidad, el torbellino en el que estamos perdidos y en el que no encontramos una solución. Esto no es nada nuevo. Las élites siempre han pensado así. Es la lógica clásica del fascismo. La fuerza como fuente del derecho y no al revés. La ley no limita el poder redefine la ley según sus necesidades. Y esta lógica se extiende desde el exterior hacia el interior. Y otros países, otras organizaciones como la Unión Europea están tomando cumplida nota. El mundo
está siendo empujado hacia el abismo del fascismo. Gracias.